Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. La Iglesia Bautista Lumbrera le da la bienvenida. Soy el pastor Gilberto Torrens. Nuestro estudio de hoy está en el Salmo 119. Es el Salmo 119 desde el versículo 89 al 96. Usted puede ubicar estos videos y otros de la predicación de la palabra de Dios en Iglesia Bautista Lumbrera, tanto en Facebook como en YouTube. Y también la página web es www.lumbrerabiblica.com. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre Santo, en esta hora queremos entregar este tiempo en tus manos, que tú, Señor, abras nuestros corazones para disfrutar de tu palabra, para aprender de ella. Son el manantial de nuestra vida, de nuestra alma, para calmar nuestra sed. Queremos rogarte que tú te reveles, que tú nos alimentes en esta noche, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están detrás de esta pantalla, dispuestos a abrir tu palabra y a estudiar juntos. Queremos darte las gracias por el Señor Jesús. Gracias por su salvación que ha sido dada a nosotros por pura gracia. Te alabamos por su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, su muerte y su resurrección poderosa de entre los muertos. Gracias porque por él tenemos vida y vida eterna. Te damos las gracias, Señor, y entregamos este culto de estudio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos entonces en el Salmo 119, desde el versículo 89 al 96. Este es el 12º libro. Estamos prácticamente en la mitad. Estos son 22 secciones que tiene el Salmo 119. Vamos a comenzar entonces desde el versículo 89. Dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Bien, hermanos, entonces este libro tiene por título Lamed, no Lamed, Lamed. Y según algunos estudiosos, esta palabra Lamed quiere decir aguijón o vara. Y esto referido también a veces a la figura del pastor, que utilizaba también el aguijón en su vara de una manera para corregir o para despertar a sus ovejas cuando estaban yéndose del camino. Aguijón o vara. Y esta parte, esta sección, William McDonald, este comentarista, le da por título La eternidad de la palabra. Y Matthew Henry habla de que esta estrofa habla de un optimismo que contrasta con el pasaje o la sección anterior que vimos de CAF, del 81 al 88, porque en esa sección habría una nota de depresión, una nota de tristeza. En la sección anterior comenzaba, por ejemplo, desfallece mi alma por tu salvación. Mientras aquí comienza con una nota de optimismo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y esto es verdad en cada creyente, mi amado hermano, en que
A veces estamos en tristezas, a veces estamos en depresión o estamos en puntos bajos de nuestra vida. Pero lo único que nos puede subir, lo único que nos puede hacer levantar el ánimo nuevamente, no es una consejería psicológica, no es un pensamiento positivo, no es una meditación trascendental, es meditar en la palabra bendita de Dios. Allí está la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra salvación. Y aún en días oscuros, la palabra del Señor permanece como lumbrera, permanece como un faro en medio de un mar agitado, permanece como una luz que alumbra en medio de tinieblas. Y ese debe ser la función del creyente. Entonces esta primera parte, el salmista comienza diciendo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y cuando habla de aguijón o vara en este título, nos viene a la memoria el apóstol San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, cuando él hablaba, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que el Señor coloca y son como espinas que duelen, pero que nos despiertan a tomar el camino o cuando nos estamos ensalzando desmedidamente. Es lo que dice el apóstol acá. Y tratando de buscar este título dentro de esta sección del Salmo, el apóstol sigue hablando ya en 2 Corintios 12 y 7 y dice que Dios le dijo, después que él rogó 3 veces que ese aguijón fuese quitado, el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él decía, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, llamando la atención a la parte o a la palabra aguijón y la perfección en la debilidad. Vea usted, por favor, el último versículo, el versículo 96 de este salmo. Dice, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. La Nueva Versión Internacional nos da un poquito más de luz en el entendimiento y dice, he visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Es el contraste de lo que el hombre pueda pensar, lo que el hombre pueda enaltecerse, en contraste con la perfección de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es comentando el título solamente. El título es Lamed, aguijón o vara. Bien, hermanos, en esta sección que hemos leído, yo veo por lo menos 6 um, grandes males que tienen su remedio en lo que Dios nos muestra. Por supuesto, no lo vamos a ver todo. Vamos a procurar ser cortos en este estudio, pero quiero decirles, o yo pude ver por lo menos unas 6 cosas en este salmo. Por ejemplo, en el versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y pudiésemos decir que hay un mal que a nosotros nos agarra muchas veces, y es que nos sentimos sin fuerzas por el porvenir y cuando vemos lo efímero de la vida. Entonces el primer punto es sin fuerzas por el porvenir. Y esto es particularmente cierto en esta época que estamos viviendo, y no podemos tapar el sol con un dedo de que el coronavirus y esta pandemia está matando mucha gente. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 22,000 muertos, y en el mundo hay una cantidad considerable. Parece que el porvenir es sombrío, y nos damos cuenta lo efímero de la vida. Entonces, para esto el versículo 89 tiene un antídoto inmediato, y es, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si la vida es efímera, si tenemos
debilidad, si no tenemos fuerzas por el porvenir, entonces la palabra de Dios permanece para siempre. En contraste con lo efímero de la vida que pudiésemos ver, la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no disminuye, la palabra de Dios es firme y Dios es firme en la promesa que nos has dado. De forma que este primer versículo nos da mucho ánimo cuando estamos sin fuerzas por el porvenir. Pero se los voy a mencionar rápidamente los 6 para que sirva de abreboca a lo que vamos a estar estudiando en estos estudios, en esta sección. El número 1 es entonces cuando estamos sin fuerzas por el porvenir o vemos lo efímero de la vida. Número 2, la decepción. Cuando estamos decepcionados. Vamos a ver cómo nos ayuda la palabra de Dios. Número 3, cuando hay un aparente caos de las cosas. Es cuando oímos a la gente exclamar, no le veo cabeza ni pies a esto, o ¿hasta dónde llegará esto? Entonces el número 3 es el aparente caos de las cosas. Número 4, que vemos en este salmo también como problema y solución a la vez, es la aflicción y ataques de pánico. Y para los que no saben, la aflicción es un estado de alma que te va como consumiendo y la persona puede caer en un estado ya mental de que parece que se va a morir y ese es el ataque de pánico. La gente siente como su corazón se para, se empieza a sudar y tiene todas las características de una persona que se está muriendo de verdad. Esos son ataques de pánico. Número 4 entonces, aflicción y ataque de pánico. Número 5, otro problema es la soledad o el sentido de la orfandad. Tal vez usted no haya oído mucho esta palabra, no es muy común, pero sentido de orfandad es cuando nos sentimos como que no hay nadie que cuide de nosotros, como que no tenemos padre ni madre, como que no hay nadie que nos tienda una mano. Nos sentimos como huérfanos en el mundo, sentimos soledad. Y esto puede ocurrir no solamente en las personas que viven solas, este no es el caso, personas que pueden vivir rodeadas de personas, de familiares y sin embargo sienten soledad, nadie se preocupa por ellos. Entonces en esta parte de este salmo encontramos la solución de esto, soledad o el sentido de orfandad. Y por último, el último problema que cualquier creyente, cualquier persona puede tener es tener el acecho premeditado del enemigo. Y aunque no es el sentido del enemigo que viene para matarte, es muy raro los casos que se ven hoy en día de que un enemigo venga para matarte, pero son personas que no procuran tu bien y están al acecho. Hoy precisamente lo hablaba con un compañero de trabajo que él se quejaba de que eh, siente como que la gente está esperando que él se equivoque o metiéndole el pie para el caerse. Y honestamente eso lo hemos visto. Pero comentábamos allí que no es que ellos estén, no es que la persona esté preparada para hacerte daño, sino que cuando ve la ocasión y tú le eres un estorbo para su carrera o delante de su jefe, ellos no le importa meterle el pie a quien sea o para dañarle. Y la palabra acecho nos habla de la fiera cuando está esperando la presa para venir. ¿Qué es el acecho? Es cuando está preparado el animal. Usted ve en las películas, por ejemplo, o ve el mismo gato. El gato cuando va a cazar, qué sé yo, un pequeño animalito de estos que andan por allí, que tienen diferentes nombres. En Venezuela le decimos el cotejo, o aquí le dicen diferentes nombres, o la lisa. Él se pone en una posición como casi que ni se mueve, inmóvil, hasta que va pasando el animalito y le brinca encima. Ese es estar al acecho. Y la Biblia nos habla también de que el enemigo está al acecho, está vigilando nuestros pasos para ver cómo se puede tomar, digamos, ventaja para hacernos caer. Repito entonces, hermanos, estas 5 características que vemos en este salmo
Salmo 119 del versículo 89 al 96 y vamos a estar estudiando. Usted puede tomar lápiz y papel. Número 1 es cuando estamos sin fuerzas por el porvenir o lo efímero de la vida. Número 2, cuando existe la decepción. Número 3, cuando vemos un aparente caos de las cosas. Número 4, cuando hay aflicción y ataques de pánico. Número 5, cuando hay soledad o nos sentimos desamparados, huérfanos. Y por último, número 6, cuando sentimos o nos damos cuenta que el enemigo está al acecho. Hay un acecho premeditado del enemigo. Tal vez haya más, pero 6 son los que pude notar a simple vista en este salmo que al mismo tiempo son problemas que el enemigo los va a poner con permiso de Dios, pero que a la vez tenemos la solución y tenemos los recursos para vencerlo. Recordemos que el número 6 en la Biblia, y esto no es porque yo lo haya ubicado por casualidad 6, pueden haber más, pero el 6 nos recuerda el número de hombre, que es el número de hombre queriendo imponerse ante la soberanía de Dios. Es que cuando el hombre trata de tomar el lugar de Dios, de decir yo mismo soy mi Dios, no hay Dios que me gobierne, entonces en un momento empiezan a venir todas las cosas para que es como que Dios empieza a agarrar el clavo, la vara, la estaca, entonces empieza a hacerle notar al hombre su error. Pero esto es mucho más real en el creyente. Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Esto es muy real en ti y en mí, mi estimado hermano y hermana. Si nos estamos desviando, muchas veces las cosas ocurren para que prestemos atención, nos estamos deslizando. El apóstol escritor a los hebreos decía, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos. Hay el peligro de deslizarse por estar descuidado. Y las cosas que pasan en la vida, el Señor las permite con un propósito para cada uno de nosotros. Y este es la situación mundial que ahora tenemos. Para todos hay una lectura diferente, para todos hay una lección que aprender. No todos van a aprender la misma cosa, la misma lección en esto que está pasando en el mundo. Lo que yo sí veo a simple vista es que hay muchísimo temor. La gente está con mucho temor, mucha angustia por las cosas que están pasando. Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, hermano. Nosotros debemos ser testimonio en el mundo de que nosotros tenemos una paz que el mundo no puede dar. Entonces el versículo 1 empieza, el versículo 89 empieza diciendo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y es notable que él habla en los cielos. ¿Por qué habla en los cielos? Si la palabra de Dios la tenemos aquí en la tierra, la tenemos acá. Bueno, no sé, hay muchas posibles respuestas, pero una es que, por ejemplo, en ese momento de la revelación, él estaba contrastando la situación de aflicción que él tenía, que era baja, terrenal, si se quiere, diabólica, como lo dice Santiago, a algo sublime y que está más allá de sus pensamientos, más allá de lo terrenal, que es en los cielos, que está guardado. Y es la esperanza que tiene el creyente. Él dice, nosotros esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que está en los cielos. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, refiriéndose al cielo. Y también dice en Colosenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En Colosenses, perdón, dice,
Sí, pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Cuando el Señor reprende al apóstol Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, ven acá, que no te acontezca esto, que vas al Calvario, o que no al Calvario, que vas a la muerte. El Señor le reprende, ¿se acuerdan? El Señor le reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes las cosas, la mirada puesta en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres, las cosas de la tierra. Así que el estar pensando y enfocado en la tierra, hermanos, nos exime o nos quita la visión celestial. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesús. Pero aquí habla de la palabra. Él no tenía la revelación que nosotros preciosamente tenemos ahora. Él decía, la palabra permanece en los cielos. Pero usted sabe que el Señor Jesucristo dijo por allá en Mateo 24 y 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y otra cosa bien importante es que, y hablando de la palabra de Dios, como dice este versículo 89, en Juan capítulo 1 y versículo 1, usted lee en la Reina Valera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Esta palabra verbo viene una palabra traducida del griego que es logos, y logos tiene la función de la palabra o la esencia del pensamiento de Dios. De tal forma que cuando Él dice, permanece tu palabra en los cielos, es verdad, la palabra de Dios permanece en los cielos, pero la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y permanece con nosotros. Y este es el privilegio que nosotros tenemos hoy en día que los antiguos del Antiguo Testamento, valga la redundancia, no tenían. Ellos veían la palabra de Dios y un Dios alto, un Dios que moraba en los cielos, un Dios sublime, que todavía lo sigue siendo, pero es que ese Dios en la persona de Jesús se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, para la primera parte de este problema que nosotros podemos tener, de sentirnos sin fuerzas por el porvenir y de ver lo efímero de la vida, cómo se escapa y de que en esta vida terrenal las cosas como nos hacen estar sin fuerzas, dejarnos desfallecidos. Tenemos el refugio de la palabra de Dios. Si esto es efímero, que es corto, que no dura nada, entonces tenemos la palabra de Dios que es para siempre. Si esto es terrenal y toda la aflicción es terrenal, pues tenemos la permanencia eterna en los cielos. Quiero compartir con ustedes algunos versículos de otra versión de este versículo 89 del Salmo 119. Dice en la nueva versión de Castilla, dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. La otra versión, palabra de Dios para todos, dice, Señor, tu palabra está firme para siempre en los cielos. Y la Biblia o la palabra de Dios para todos los pueblos también, otra versión, dice, Señor, tu palabra es eterna, en los cielos permanece firme. Hermanos, si nosotros no tenemos por qué tambalear y sentirnos sin fuerzas, porque tenemos la palabra de Dios que es eterna y está en los cielos, porque Cristo entró a la gloria y Cristo es la palabra, pero también tenemos la palabra revelada escrita aquí, la Biblia, que es nuestra fuente de inspiración y en ella tenemos poder, tenemos alimento para nuestras vidas. Entonces, en este primer versículo 89, que es el problema que les planteé, sin fuerzas por el porvenir y lo efímero de la vida, tenemos la solución. La palabra de Dios que es para siempre, que permanece,
que es eterna y que está en los cielos, y nosotros agregamos, y está en nosotros también, porque la palabra mora en nosotros. Y Cristo habló eso mucho también en el Evangelio de Juan. Eh, Mire lo que hace la palabra de Dios, y con esto tal vez me quedan 5 minutos, 5 o 6 cositas que hace la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios da testimonio del Señor Jesús. En Juan 5:39, el Señor Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios da testimonio de Cristo. Y hay de nosotros, mis hermanos, si no vemos detrás de todo lo que leemos en las Escrituras a Cristo. Somos, y nos gusta decir que somos cristocéntricos, porque la Biblia es cristocéntrica. Desde el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es cristocéntrico. Juan nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y cuando en Génesis nos dice que Dios dijo y creó, y dijo Dios sea y fue, también nos dice en Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En todo momento la palabra de Dios nos habla de Cristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, algunos le han llamado el protoevangelio, o la primera mención del evangelio, cuando Dios pudo dar aquella sentencia que la serpiente heriría al hombre en el calcañar, y el hombre heriría a la serpiente en la cabeza. Esa era una profecía hacia la mujer, del vientre, de lo que saldría del vientre, sería la simiente que le daría a la serpiente en la cabeza. Y eso nos habla del Señor Jesucristo, la simiente de la mujer. Y dice en Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos. La simiente de la mujer. Entonces, número uno, lo que hace la palabra de Dios, basado en el versículo 89, es que nos da testimonio de la palabra de Dios. La segunda cosa que hace la palabra de Dios es que nos hace, o hace al hombre sabio para salvación. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Si usted que me escucha no es salvo, no es salva, o no tiene seguridad de salvación, esta es la palabra de Dios para usted. La palabra de Dios les puede hacer salvo para salvación, aceptando y creyendo en Cristo como el Señor, aquel que vino para hacer la obra de redención en la cruz del Calvario. Tercero, la palabra de Dios permite que el hombre sea regenerado. Y esto es algo que se empieza a hacer inmediatamente en el momento de creer. Somos regenerados, somos una nueva criatura. 2 de Corintios 5 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la tercera cosa es que la palabra de Dios nos regenera. En Primera de Pedro 1:23 dice: habiendo sido regenerados no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esto es tomado precisamente de este versículo 89. Cuarto, la palabra de Dios es la leche espiritual de los creyentes. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro 1:23. Dice: habiendo sido regenerados, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. El alimento espiritual del creyente es la leche. Por eso nos gozamos en los estudios bíblicos, en leer la palabra. No deje, hermanos, de leer la palabra y de estudiarla. Allí se encuentra la leche espiritual para nosotros. En quinto, la palabra de Dios es el pan, no solamente la leche.
Es el pan para los creyentes. El Señor dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Cristo. Así que tenemos la leche y tenemos el pan para alimentarnos. Y por último, en la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 es hacia los creyentes maduros, cabales y perfectos, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un pequeño resumen de las cosas que hace la palabra de Dios basado en este versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, y va a contrarrestar el problema número uno, que es que nos sentimos sin fuerzas por el porvenir y vemos lo efímero de la vida. Luego continuamos. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, bendice, te pedimos estas escrituras, que nuestros corazones puedan ser alimentados con tu palabra, y que sea algún desanimado, alguno que se siente sin fuerza, Señor, que pueda sentir ahora mismo la potencia de tu Santo Espíritu, tu palabra obrando en sus corazones para cobrar la fuerza necesaria y tener la esperanza en ti, Señor. Gracias por tu palabra, pero gracias por Jesucristo, en el cual oramos en su bendito nombre. Amén. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.